Bueno, ¿no? Ahora tenemos el gusto de contar con estar con nosotros con el doctor Rogelio Hernández Pando. El doctor es médico cirujano, especialista en anatomía patológica, tiene una maestría y doctorado en investigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó un postdoctorado en Inglaterra, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, es investigador en ciencias médicas nivel F y es jefe de la sección de patología experimental del Departamento de Patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También es presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Sociedad Latinoamericana de Tuberculosis y otras micobacteriosis. Ha dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado múltiples artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Ha obtenido múltiples premios en investigación básica. Es editor de revistas internacionales. Sus líneas de investigación son en patología experimental e inmunopatología de tuberculosis. Además, tiene 3 patentes. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros y le cedo la palabra. Bueno, perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a la Sociedad de Químicos de nuestro instituto por darme la oportunidad de participar en esta celebración, entiendo, de la Sociedad de Químicos de nuestro instituto. Es un placer y es un honor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como hace un rato me presentaba Diego, ciertamente nuestro grupo de trabajo fundamentalmente tiene como línea de investigación el estudio de la tuberculosis. Y en ese sentido, pues fundamentalmente hacemos estudios relacionados con aspectos inmunopatogénicos, ¿no? Puesto que somos un laboratorio de patología experimental. Pero como consecuencia de este trabajo, nos ha interesado muchos aspectos de tipo terapéuticos y también preventivos sociovacunales. Y en esta ocasión, pues me voy a permitir platicarles a ustedes algunas de las observaciones que hemos realizado, los trabajos que hemos realizado, utilizando productos naturales como nuevos agentes terapéuticos. Bien, esta es una enfermedad de origen bacteriano que ustedes conocen muy bien, que es realmente la enfermedad ancestral que ha producido más mortalidad en la humanidad en todos los tiempos. Y aún ahora, la reciente reporte de la OMS nos menciona que hay el año pasado, 2020, 10 millones de nuevos casos, con casi 1,5 millón de casos fatales. Y algo que también pues, es muy importante es que hay por lo menos 0,5 millón de nuevos casos de tuberculosis robo resistente, lo cual realmente genera pues, un problema de gran importancia. Y de hecho, desde 1993 esta enfermedad fue declarada como una pandemia mundial. Como les menciono entonces aquí, un aspecto que es realmente importante, pues es el aspecto de tratamiento. Ustedes saben que esta enfermedad, cuando se trata de una tuberculosis drogosensible, se tienen que administrar por lo menos 4 antibióticos por 6 meses. Y eso entonces pues produce un problema importante de apego del tratamiento. Los pacientes con frecuencia abandonan el tratamiento. Y eso, además de generar recidivas, da oportunidad para que las bacterias generen mutaciones
y entonces hagan resistencia a los dos más importantes, isoniazida y rifampicina, generando entonces tuberculosis resistente. O todavía más, puede también generar resistencia a estos antibióticos, más fluoroquinolonas, más algún antibiótico inyectable. Y eso entonces le llamamos tuberculosis XDR o extensivamente drogoresistente. Entonces ya mencionaba que hay casi 500,000 de personas con este tipo de problema. Y cuando se trata de un paciente con tuberculosis resistente, entonces requiere 8 medicamentos administrados por cuando menos 2 años. Eso entonces produce un tremendo problema en términos de costos y también del control de estos pacientes. Hay que confinarlos en sitios especiales para que no transmitan la bacteria resistente. Entonces es un problema también muy importante desde el punto de vista familiar y social. Entonces por eso es muy importante buscar nuevos tratamientos que sean pues idealmente más cortos, que sean inocuos, que sean accesibles. Ustedes saben que esta es una enfermedad de la pobreza, de manera que sus costos es bien importante. Y en ese sentido, pues hay dos alternativas. Nuevos antibióticos, fundamentalmente de naturaleza química, sintéticos. De hecho, hoy en día tenemos por lo menos 3 que han sido recientemente establecidos para tratar pacientes con una enfermedad XDR, que son la bedaquilina, la protenamida y el daramid. Estos 3 medicamentos realmente se han desarrollado en los últimos 7, 8 años, han sido también de enorme importancia, pero solamente se usan actualmente en pacientes con enfermedad resistente. Y en particular, en mi caso, yo soy un convencido de que la inmunoterapia, es decir, estimular el sistema inmune, puede entonces, el sistema inmune protector, puede ser realmente también un coadyuvante de tratamiento con los antibióticos, de tal manera que con esto se pueda cortar el tiempo de tratamiento. Y en ese sentido, entonces, pues la inmunoterapia pues tiene ese objetivo, acortar el tratamiento, nuevas opciones terapéuticas para bacterias resistentes, evitar efectos inmunopatológicos, sobre todo inflamación y fibrosis, inflamación excesiva y fibrosis, que es también un problema, así también como reforzar la memoria inmunológica, evitando reinfección y transmisión. Y todo esto entonces, decía al inicio, nuestro interés nace porque nuestra principal actividad de investigación es estudiar aspectos inmunopatológicos de la tuberculosis. Esta, debido a que es una enfermedad infecciosa crónica, debido a su cronicidad, da la oportunidad de que se generen una gran cantidad de anormalidades inmunológicas que es realmente fascinante estudiar. En particular, los dos aspectos inicialmente, daño tisular e inmunosupresión, es en lo que más nos hemos enfocado. Y para esto utilizamos modelos experimentales. Ciertamente, el hacer estudio de la tuberculosis en seres humanos es de gran importancia, pero pues prácticamente nos confina a estudiar principalmente células de sangre periférica, que por supuesto dan mucha información, pero que en realidad pues tienen ciertas limitantes, y por eso es necesario desarrollar modelos experimentales. La tuberculosis tiene 2 grandes versiones: la tuberculosis progresiva activa, la que produce daño tisular y puede eventualmente producir la muerte, y la infección latente, ¿no?, la cual la bacteria está albergada en los tejidos, pero no produce daño, no produce muerte celular, y entonces se mantiene un equilibrio entre el sistema inmune y la bacteria, y de esta manera el sujeto está infectado pero no enfermo. La infección latente es también un aspecto muy interesante, y tenemos un modelo también para la infección latente y un modelo para la enfermedad progresiva. Este es el modelo para la enfermedad progresiva. En él utilizamos ratones ingénicos Mancé, que los infectamos por vía intratraqueal con una cepa prototipo de laboratorio de referencia, que es H37RD, bacterias vivas y virulentas. Las administramos en ratones anestesiados a través de cánulas intratraqueales. Una dosis alta, 250,000 bacterias, debido a que los ratones no son huéspedes naturales de estas bacterias. Entonces necesitamos una dosis alta para producir enfermedad progresiva. Y aquí, como se muestra, colectamos los pulmones a diferente tiempo y con diferentes técnicas tratamos de identificar el tipo de respuesta inmune que controla el crecimiento basilar y caracterizar también el tipo de respuesta inmune que permite la progresión de la enfermedad.
Este, digamos, es nuestro principal objetivo que hemos cultivado durante muchos años aquí en el instituto. Y el modelo experimental que les acabo de relatar tiene fundamentalmente dos fases muy claramente definidas. Una fase temprana que dura un mes, en la cual solamente hay inflamación perivascular intersticial con formación de granulomas 2 semanas después. Y durante este momento, la cantidad de bacterias se encuentra bajo control, se encuentra estable, los animales no muestran ningún signo de la enfermedad. La segunda etapa, la segunda fase, que llamamos fase progresiva, empieza a partir del mes y se caracteriza por la presencia de células inflamatorias, fundamentalmente linfocitos y macrófagos, en los lúmenes alveolares, en los espacios alveolares. Entonces, realmente estos son áreas de neumonía. Estas áreas de neumonía empiezan afectando tan solo el 7% de la superficie pulmonar y como ustedes pueden ver, cuando hacemos medición morfométrica, poco a poco se extiende más hasta que a los 4 meses, que es cuando cortamos normalmente el experimento, 70-80% de la superficie pulmonar está afectada por neumonía. Hay además focos de necrosis y extensa fibrosis intersticial. En ese momento, la cantidad de bacterias en los pulmones es muy abundante, millones de bacterias, y los animales empiezan a morir por insuficiencia respiratoria. Entonces, realmente este es un modelo de enfermedad progresiva, ¿no? De enfermedad que cada vez es mayor y mayor su extensión, va generando una cantidad muy grande de bacterias y va produciendo daño tisular que lleva finalmente la vida a la muerte. En este modelo hemos estudiado durante mucho tiempo cuáles son los participantes de la respuesta inmune durante la fase temprana y durante la fase tardía. Durante la fase temprana, cuando hay control de la infección, principalmente lo que tenemos son macrófagos de activación clásica que presentan antígenos a las células Th1, CD4, cooperadoras, ¿sí? Estas producen interleucina 2, muy importantemente interferón gamma. También hay células Th17 y en conjunto con elementos de la inmunidad innata, que lo que hemos estudiado con mucho detalle son defensinas, permiten protección, además de que los macrófagos activados de manera clásica, M1, pues son una fuente importante de TNF y de interleucina 1. De tal forma entonces que todos estos elementos, más células CD8, mantienen bajo control el crecimiento de la bacteria. Pero a partir del mes, empieza a haber un proceso importante de inflamación, cada vez hay más neumonía, como les acabo de mostrar, y entonces empiezan a activarse mecanismos de antiinflamación, particularmente la emergencia de células Th2, que a través de sus citocinas YL4 y YL13 tratan de evitar la activación de las células Th1, aunque el Th2 son antagónicas a las Th1. Además, los macrófagos empiezan a tener fenómenos de desactivación, se convierten en macrófagos de activación alterna, entonces son fuente ahora de TGF-beta, de prostaglandina 2 en grandes cantidades, y eso entonces en conjunto va generando inmunosupresión, antiinflamación con inmunosupresión, lo cual le permite a la bacteria aumentar en cantidad, en número. Eso entonces es lo que nos lleva a cada vez más neumonía, con necrosis, con fibrosis y finalmente la muerte del animal de investigación. Todo eventos entonces nos ha llevado un buen de tiempo en tratar de determinarlos, experimentalmente mostrarlos. Y entonces luego usamos este modelo para tratar de estudiar nuevos agentes terapéuticos. Y en ese sentido, uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención es la utilización de productos naturales. Entonces hemos estudiado varios, pero les voy a seleccionar 3 que me parece que son muy completos, ya tenemos de hecho hasta las patentes de ellos. Y en ese sentido empezamos con triterpenos. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con el grupo de la doctora Adelina Jiménez del Centro Médico Siglo XXI. Ellos son un grupo de gente interesada en farmacognosia y tuvieron la brillante idea de estudiar la herbolaria mexicana. Tratar de ver entonces en los antecedentes de la herbolaria azteca qué tipo de compuestos de plantas se utilizaban en aquel entonces para tratar a sujetos con tos crónica, ¿sí? Que sugería que podía ser tuberculosis. Y entonces encontraron que hay fundamentalmente 2 plantas, esta que tiene un nombre muy azteca, Chamedora tepejilote, Lantana híspida. Ellos hicieron extractos hexánicos de estas plantas y estudiaron entonces los extractos in vitro en su actividad antibacteriana y finalmente encontraron a 2 triterpenos.
que tienen un efecto directo antimicobacteriano. Estos dos son el ácido ursólico y el ácido hialurónico. Estos entonces compuestos, ya que los tenían totalmente caracterizados, nos dio una oportunidad de estudiarlos en este modelo experimental que les acabo de mostrar. Estos son la estructura química de los dos compuestos, el ácido ursólico y el ácido hialurónico. Como ustedes pueden ver, son moléculas isoméricas. Y cuando se estudia o se determina la concentración mínima inhibitoria en la bacteria prototipo H37RB, se puede ver que pues hay una MIC no muy buena. Lesionacida tiene un MIC de 1.2, entonces esta es 25, ácido ursólico 50, ácido hialurónico. Y después se estudió con bacterias H37RB con mutaciones específicas, mutación isonacida, rifampicina, etambutol, streptomicina, y vean entonces cómo es muy similar la MIC que tienen estos compuestos. Después también se estudiaron aislados clínicos, particularmente bacterias resistentes, que tuvieron también una MIC muy similar, y las que sí no tuvieron respuesta alguna fueron micobacterias saprófitas, ¿no? Micobacterias no tuberculosas. Lo que es muy interesante en esto es que cuando se combinan los dos compuestos, ¿sí?, hay una actividad sinérgica, ¿no? Se disminuye como a la mitad la MIC, ¿no? Y eso entonces pues nos llamó mucho la atención. Aquí está demostrándose el control y luego en diferentes proporciones. La proporción 3:1, 3 de ácido ursólico, 1 de ácido hialurónico, es lo que genera la mejor MIC, ¿no?, en estudios in vitro. Después se hicieron estudios también con macrófagos infectados. Y cuando se infectan macrófagos, en este caso la línea celular J de macrófagos humanos, y se infectan con la bacteria drogosensible H37RB, ustedes pueden ver que a diferencia del control, diferentes concentraciones o combinaciones de los dos triterpenos producen una disminución muy importante de la carga bacteriana, tanto en macrófagos infectados con bacterias drogosensibles, como interesantemente también con macrófagos infectados con bacterias drogoresistentes. Entonces, esto in vitro se ve realmente prometedor. Y después entonces pasamos a nuestra participación o contribución en el modelo experimental. Entonces, el mismo modelo que les acabo de mostrar, ratones valses se infectan, pero nos esperamos 2 meses, cuando el animal ya tiene realmente bien avanzada la fase progresiva, la segunda fase, en la cual entonces ya hay lesiones pulmonares neumónicas, más o menos extensas. Yo creo que es muy parecido a lo que uno ve en realidad de los seres humanos que acuden a consulta, ¿verdad?, generalmente en nuestro país. Más o menos es lo que yo trato de equiparar en términos de una mimetismo entre la enfermedad humana y el modelo experimental. Y entonces a los 2 meses empezamos la administración de los productos naturales, inicialmente solos, y después, si se ve muy prometedor el asunto, pues lo combinamos con antifímicos, ¿no?, para tratar de hacer una especie de coadyuvante de tratamiento. Entonces, grupos de 10 ratones se sacrifican a diferentes tiempos, y ahí determinamos de manera muy importante la cantidad de bacterias por unidades formadas de colonia, la carga bacilar, comparando el control que únicamente recibe el vehículo. Si hay un efecto inmunológico, pues expresión de citocinas por RT-PCR, muy importante, obviamente, por nuestra formación como patólogos, la histología por morfometría automatizada y también de sobrevida. Entonces, pues, vean aquí los resultados cuando se utiliza la cepa H37RB comparativamente. Esta es la cantidad de bacterias vivas en los pulmones después de 1 mes y de 2 meses de tratamiento. Como ustedes pueden ver, comparado con el control, que son las barras negras, hay una disminución significativa, muy significativa de la cantidad de bacterias. E interesantemente también hay una disminución de la cantidad o del porcentaje de área del pulmón afectado por neumonía, haciendo estudios de morfometría automatizada. Y entonces, cuando empecé a ver esto, me puse a revisar con detalle la literatura, porque veía que tenía un efecto también de tipo inmunoterapéutico. Es muy interesante, un compuesto natural que tiene un efecto sobre la bacteria, ¿verdad?, pero también tiene un efecto estimulando a la respuesta inmune protectora. Y ciertamente algo que me llamó mucho la atención
es que el ácido ursólico en particular es un eficiente capturador de TGF-beta. Y esta citocina, que como ya comentaba, es muy abundante durante la fase progresiva y suprime la inmunidad celular, pues entonces ese es un buen mecanismo que está eliminando la actividad del TGF-beta. Pero además también induce muy importantemente la expresión del gen que codifica la enzima óxido nítrico sintetasa inducible. Y el óxido nítrico, juntamente con los radicales libres de oxígeno, son elementos cruciales que el macrófago utiliza para eliminar la bacteria. Entonces, tenía claramente también un efecto promotor de la eliminación de la bacteria a través de actividad oxidativa, y realmente las citocinas como interferón y TNF pues no estaban muy diferentes comparativamente con los controles. En relación con la cepa MDR, nosotros utilizamos una cepa que fue aislada de un paciente con tuberculosis drogoresistente en la ciudad de Monterrey, hace ya algunos años. Un colega, el doctor Salvador Said, que dirigía el Centro de Investigación del IMSS en aquella ciudad, nos hizo el favor de darnos esta cepa, es la que hemos usado casi todo el tiempo. Y esta cepa es resistente a todos los medicamentos de primera línea, y ver entonces cómo tiene también un efecto terapéutico muy eficiente. Hay una disminución importante de la carga vacilar en los animales tratados con los triterpenos en comparación con los controles. También disminuye la neumonía. Y miren qué interesante, en este caso en particular sí es claro que hay una mayor activación en la producción de citocinas protectoras, TH1 interferón gamma, y derivadas de macrófagos activados TNF y carotinos también. Entonces este compuesto daba de hecho un mejor efecto en bacterias drogoresistentes que en la bacteria drogosensible, la bacteria H37RB. Entonces hicimos una combinación ahora, ¿no? Bueno, ok, vamos a tratar de ver si con los antibióticos convencionales, este es un estudio con H37RB, si con esos antibióticos convencionales más los triterpenos podemos tratar de que se acorte el tiempo de tratamiento. Y realmente hubo, por lo menos en el día 30, una disminución en la cantidad de bacterias comparado al control. Estos son los animales tratados únicamente con los antibióticos. Y la barra blanca, vean ustedes, cuando se combinan los antibióticos más los triterpenos, disminuyen todavía más. Y lo que es realmente muy impresionante es que también se potencia mucho la producción de interferón, también de TNF, citocinas protectoras, y eso entonces pues se ve realmente muy prometedor. Y esto lo patentamos, y después entonces el problema principal que tienen estos compuestos es que en estos experimentos la administración fue cada tercer día por vía subcutánea. Y hemos visto en otros estudios que el mejor vía de abordaje para tratar esta enfermedad es la vía aérea, dando los medicamentos otra vez a través de inoculación intratraqueal, como le hacemos con las bacterias. Cada tercer día se administra el compuesto directamente a la tráquea de los animales. Bien complicado, porque estos animales ya tienen un problema respiratorio importante, y entonces es muy fácil que se ahoguen cuando se administra directamente el compuesto disuelto en PBS, en solución salina o alguno de esos compuestos. Y entonces, pues, esto realmente es una limitante. Eso entonces hemos tratado de resolverlo directamente a través de un estudio colaborativo que está en curso, que hemos hecho con el Instituto de Biotecnología de Bombay en la India. Mi colega, el profesor Vinay Saini, es un biotecnólogo que desarrolló un dispositivo para administrar en los ratones a través de aerosoles estos compuestos. Y como ustedes pueden ver aquí, sus estudios de farmacocinética realmente pues demuestran que tiene una vida media pues corta, de 6 horas más o menos, y entonces pues se requeriría, ¿verdad?, estar administrando cada 6 horas, 3, 4 veces al día estos compuestos para ser más eficientes y directamente al pulmón. Y eso entonces puede dar realmente pues un resultado interesante. Ya lo hemos visto en un primer ensayo piloto que hicimos en ratón. Ciertamente este compuesto, los dos triterpenos, pero ahora incorporados en nanopartículas que también desarrolla este instituto en la India y administrados por aerosoles, se ve también muy prometedor. Desafortunadamente, por esta situación de la pandemia, nos quedamos detenidos. Ustedes saben que la India tiene un gran problema también de COVID,
y ya no ha sido posible que nos envíen más compuestos porque ese instituto pues está prácticamente también cerrado y únicamente hace pruebas de secuenciación para los aislados de virus en este momento. Pero vamos a continuar con esto y se ve realmente muy prometedor. Entonces, la conclusión es que los dos ácidos, el sólico y el arónico, los dos triterpenos, obtenidos de estas plantas medicinales de la medicina tradicional mexicana, tienen ciertamente un efecto modesto, no tienen una MIC muy buena contra M-tuberculosis, pero lo importante es que cuando los dos, que son moléculas isoméricas, se asocian, se administran al mismo tiempo, entonces tiene efectos inmunoreguladores importantes. Captura TGF-beta, activa la expresión de TNF, interferón gamma-inos, y eso entonces tiene un efecto también mixto, ¿verdad?, directo hacia la bacteria y activando el sistema inmunoprotector, tanto para bacterias drogosensibles como drogoresistentes. Vamos a continuar con esto, eventualmente podemos hacer también un ensayo clínico, eso también lo hemos visto y programado en la India, en donde creo que vamos a tener más oportunidad de realizar, que tiene una enorme cantidad de pacientes con tuberculosis, sobre todo drogoresistentes. El otro compuesto que hemos estudiado, el otro compuesto natural es la silimarina. Este es obtenido de esta planta, Sililium marianum, y tiene realmente tres elementos químicos, la silibinina, la silidianina y la silicristina. El más abundante es la silibinina. Esta silibinina se ha estudiado amplio, pero muy ampliamente en la medicina tradicional, sobre todo china, y se ha encontrado que tiene todos estos efectos que aquí comento, pero uno que quiero destacar es el hepatotóxico, el hepatoprotector. Ciertamente la isoniazida y la rifampicina son hepatotóxicos y los dos generan lesión oxidativa en las células hepáticas, de modo que con frecuencia el paciente abandona el tratamiento también porque se empieza a sentir mal debido a la hepatotoxicidad. También son neurotóxicos, la isoniazida y la rifampicina, pero interesantemente ya hay resultados en humanos y sobre todo en ratas, en donde se ha demostrado que ese efecto hepatotóxico que tienen los antibióticos isoniazida y rifampicina puede ser hasta cierto punto evitado por la administración de silimarina. Entonces, hasta ahí llegaba el asunto del estudio de este compuesto. No se había directamente estudiado su efecto en tuberculosis y nosotros empezamos a hacerlo. Como siempre, debido a mi formación como inmunólogo, pues mi interés principal fue también el tratar de ver si tenía un efecto sobre macrófagos. Y aquí pues usaron monocitos humanos que se diferenciaron a macrófagos y estos entonces después se expusieron por 24 horas a diferentes concentraciones de silimarina, que tiene todos los compuestos, y al compuesto único silibinina. Y como ustedes pueden ver aquí, en comparación con los controles, ciertamente ambos compuestos en diferentes dosis, 100 o 50 milimolar, inducen la activación de NF-κB, y esto trae como consecuencia más producción de TNF, de interferón gamma y de interleucina 12, que son, como ya lo he mencionado, citocinas claves en la protección en contra de la TB. Entonces, después se vio cuál es su efecto directamente en las bacterias. Y para nuestra sorpresa, haciendo la MIC, tanto con bacterias drogosensibles H37RD con MDR, encontramos que los dos compuestos, pero sobre todo, ciertamente, la silimarina, tiene un efecto muy eficiente para evitar el crecimiento, induciendo la muerte de las bacterias, porque aquí lo confirmamos. O sea, esto que hicimos aquí, después lo cultivamos y determinamos con las zonas de colonia, y vean entonces cómo se confirma que son bacterias muertas. Entonces, en estas concentraciones tiene un efecto directo, sobre todo la silimarina, en contra de la bacteria. Y después se hizo, claro, esto también con macrófagos, con la compilación de medicamentos. Y aquí fundamentalmente lo que se hizo fue también determinar la MIC, pero a la mitad de la concentración eficiente de los dos compuestos, hasta el efecto de los dos. Pero si ahora se utilizan medicamentos de primera línea como la rifampicina, piracinamida y isoniazida, sobre todo con isoniazida, ven ustedes, se desaparecen las bacterias, comparados con las bacterias que únicamente se incuban con isoniazida, las que se incuban con isoniazida más silimarina o silibinina, desaparecen las bacterias, eliminación total. Y también con antibióticos de segunda línea, micacina, oxifloxacina, etunamida, sobre todo con etunamida, el efecto también es bastante
eficiente. Entonces, in vitro hay también un efecto de sinergia muy evidente. Cuando se infectan macrófagos con bacterias trogosensibles, RD o con trogos resistentes, y se incuban por 24 horas, haciendo una MOI de 1 a 10, un macrófago y 10 bacterias, se tienen también resultados pues, bastante eficientes en la eliminación, sobre todo con bacterias trogosensibles. Y ahora entonces llegamos a nuestro modelo experimental. De la misma manera, ratones Balcé se infectan, se esperan 2 meses y se empiezan a tratar. Y cuando se empiezan a tratar, aquí en este caso únicamente usamos la silimarina y son entonces las barras grises. Y ven ustedes entonces cómo empieza a haber también una disminución de la cantidad de bacterias. Si en este caso fueron ratones infectados con la bacteria drogosensible H37RD. Si se utilizan los antibióticos, pues de nuevo rápidamente bajan la cantidad de bacterias, no son muy eficientes para eliminar la bacteria. Pero si se utilizan los dos al mismo tiempo, antibióticos más silimarina, ven ustedes desde el día 14, comparada a la barra blanca únicamente antibióticos, con esta que son antibióticos más silimarina, la diferencia es significativa. Hay mucha mejor eliminación con el tratamiento combinado, se mantiene con 28 días y el día 60 es igual. Lo que aquí indica, con estos tiempos tempranos de sacrificio y evaluación de unidades de colonia, es que realmente se puede eventualmente acortar el tiempo de tratamiento con este tipo de estrategia, ¿no? También la neumonía mejora bastante después de 1 y 2 meses de tratamiento, sobre todo en los 2 meses de tratamiento combinado, que es este. Ven cómo el pulmón está prácticamente libre de neumonía, comparado con el control que recibe el vehículo, que tiene una gran cantidad de áreas de neumonía. Si el tratado con únicamente silimarina, pues todavía le queda neumonía residual. Y estos son pues las áreas con antibióticos que también son muy escasas. Y ahí vimos fundamentalmente que el tratamiento combinado tiene una buena contribución en una mayor expresión del gen que codifica para interleucina-12. Sí, para interferón y para TNF realmente no vimos mucha diferencia. Cuando ahora se estudia esto mismo, con la misma aproximación experimental en animales infectados con bacterias drogoresistentes, tenemos un efecto muy parecido. También hay una disminución potenciada entre la silimarina con los antibióticos de segunda línea. Normalmente ustedes saben que el tratamiento también es muy largo porque muchas bacterias empiezan a entrar en estado de latencia. Entonces casi no se reproducen, casi no proliferan esas bacterias y son metabólicamente muy apagadas. En consecuencia se hacen resistentes, digamos ahora persistentes a los antibióticos. Y claro, ¿verdad? Cuando el tratamiento no se da en el tiempo apropiado, pues puede reactivarse la enfermedad. Nosotros tratamos de ver eso desde el punto de vista experimental. Entonces, terminamos el tratamiento, que es de 2 meses, lo dejamos 1 mes, y luego tratamos de reactivar al animal suprimiendo la respuesta inmune protectora, dándoles glucocorticoides a los ratones en agua de bebida. Y cuando hacemos esto, ven ustedes cómo particularmente, pues la silimarina sola claramente no es eficiente para evitar la reactivación, pero cuando se utiliza combinada con antibióticos sí que lo es. Entonces, aquí realmente el punto importante para nosotros es tratar de demostrar que hay compuestos naturales que tienen cierto efecto sobre la bacteria, pero que al mismo tiempo activan la respuesta inmunoprotectora. Y entonces, pues, de ninguna manera se pretende que solamente esos compuestos sean suficientemente eficientes para curar al animal de experimentación. Lo que tratamos de demostrar es que puede ser coadyuvante de los antibióticos. Y con esto, claro, podríamos acortar el tiempo de tratamiento. So, imagínense si una persona con tuberculosis drogoresistente, en vez de ser 2 años de tratamiento, se lo podemos reducir, o sea, 6 meses, ¿no? 7 meses, eso sería maravilloso. Bueno, entonces la conclusión es que la silimarina ciertamente reduce la habilidad de tuberculosis, induce producción de citocinas protectoras, como TNF interferón, tanto en bacterias drogosensibles como drogoresistentes. Se potencia el efecto con antibióticos de primera y segunda línea. Y aquí hay un mensaje también muy importante. El primero es que, como estos compuestos también son muy tóxicos, sobre todo para el hígado, ya se vio que la silimarina es protectora para el hígado. Entonces también quizá lo que se puede hacer es disminuir la dosis
de los antibióticos para que no sean tan tóxicos, pero compensamos con la silimarina. O bien la dosis normal, pero al dar silimarina, esta tiene un efecto protector en el hígado. Eso no lo hemos estudiado nosotros porque ya ha sido claramente evidenciado por otros grupos de investigación, por eso es que no les muestro esos resultados. Y de nuevo, igual que los triterpenos, el problema con la silimarina es su pobre absorción y solubilidad. Entonces, este sería otro candidato a esta administración por sprays usando nanotecnología, como les mostré antes con los triterpenos. Finalmente, quiero mostrarles a ustedes este otro compuesto natural, la curcumina, que es un compuesto polifenólico obtenido de los rizomas de Curcuma longa. Esta planta principalmente se encuentra en el sur y sureste de Asia, y es una planta que sobre todo en la India se utiliza ciertamente mucho como condimento, ¿sí? Lo que le da un color amarillo al arroz, entonces además le da un sabor especial, entonces se utiliza bastante como un condimento. Pero desde el punto de vista de su efecto farmacológico, tiene muchos efectos muy diversos, que aquí están anotados la mayor parte de ellas. Se supone que todos estos efectos son derivados porque tiene una estructura química compleja, y entonces en consecuencia tiene la capacidad de actuar en diferentes cascadas de señalización intracelular, dependiendo del tipo de célula, dependiendo de la cantidad del compuesto. Se han visto entonces múltiples efectos que están ampliamente documentados en la literatura. Y en este caso, entonces, lo que hicimos nosotros experimentalmente fue de nuevo utilizar nuestro modelo experimental. Pero aquí en este modelo experimental, principalmente nos interesó un aspecto que en la tuberculosis no ha sido muy considerado, y que es el hecho de que los pacientes con tuberculosis frecuentemente tienen problemas neuropsiquiátricos. Tienen ansiedad, tienen depresión, tienen problemas cognitivos, tienen problemas de memoria. Y todos estos problemas se le habían atribuido a que pues son conocedores de que tienen una enfermedad infecciosa grave, muy transmisible, y que todo esto emocionalmente les afectaba, produciéndoles depresión. Eso entonces, incluso hay hasta intentos de suicidio en pacientes con tuberculosis. Pero nosotros estudiamos este aspecto con digamos, un abordaje dual, ¿no? Estudiar su efecto a nivel pulmonar y estudiar su efecto a nivel del tejido nervioso. Y para eso entonces se infectaron los animales, pero aquí empezamos a administrar la curcumina por vía intraperitoneal, en este caso, 2 semanas después, a la mitad de la etapa temprana de la infección, y determinamos cuál es el efecto de la curcumina sobre el pulmón en términos de la cantidad de bacterias, UFCs, y en términos de la extensión del daño por neumonía, y también estudiamos al cerebro en diferentes facetas que en otro momento me voy a permitir explicarles mejor. Pero cuando se ve el aspecto únicamente en el pulmón, fue bien interesante porque miren aquí, evaluamos la cantidad de bacterias vivas determinadas por unidades formadas de colonia en los pulmones, y vean cómo en comparación con los controles, que es esta línea negra, los animales tratados con estas dos dosis diferentes, 32 o 16 microgramos por mililitro de curcumina, tiene una significativa disminución de la cantidad de bacterias, y esto mejora también la sobrevida de los animales. Y desde el punto de vista del daño histológico, la diferencia también es notable. Vean cómo en comparación con las barras negras, que es la extensión del daño neumónico en el pulmón, el tratamiento con curcumina en estas dos dosis diferentes permite que haya una disminución muy notable, que aquí se puede ver en estas micrografías, de la cantidad de pulmón afectado por neumonía. Entonces tiene un efecto en el pulmón, muy claro, muy evidente, que ahora estamos estudiando con mayor detalle. Estamos también más o menos enfocando, como se los mostré a ustedes en el caso anterior de la silimarina, ¿no? Con toda esta variedad amplia de ensayos in vitro. Pero los ensayos in vivo, decía yo, nos interesan mucho porque fíjense ustedes que en el pulmón, cuando el pulmón se inflama debido a la presencia de Mycobacterium tuberculosis, hay una gran activación del sistema inmune, entonces hay producción muy intensa, muy amplia de citocinas. Yo les mostraba a ustedes en nuestro esquema patogénico que hay mucha producción de TNF, de interleucina 1, durante la primera etapa, durante el primer mes de infección. Y esas citocinas entonces no se quedan nada más en el pulmón, sino que circulan a través de la sangre y llegan a las zonas
que no tienen barrera hematoencefálica, el área postrema en el cerebro, de manera que pueden ahí tener un efecto directo. Pero algo que es absolutamente fascinante es que el pulmón está densamente inervado por el nervio vago. Y entonces el nervio vago tiene terminaciones nerviosas en las cuales hay receptores para citocinas y hay también receptores TLR. Entonces, digamos que las terminaciones sinápticas funcionan también como sitios de captura de antígenos y de citocinas. Y eso entonces activa al estímulo nervioso, el cual entonces parte del pulmón y llega al cerebro, fundamentalmente al núcleo solitario, y a partir de aquí se distribuye, sobre todo en el hipocampo, en el hipotálamo, y eso entonces va provocando también una activación, un estímulo muy intenso en el sistema nervioso central, de tal manera que eventualmente es tan intenso el estímulo producido por las citocinas que entonces se activa la microglia, se activan los astrocitos y empiezan a producir también muchas citocinas a nivel central, las mismas células de la glía. Entonces, estos tres mecanismos van a traer como consecuencia una alta producción de radicales libres de oxígeno. Y eso entonces empieza a generar daño neuronal oxidativo. En consecuencia, los neurotransmisores como dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, empiezan a afectarse de manera muy significativa. Hay también una importante disminución de neurotropinas, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado nervioso, PNDF, empieza también a disminuir. Hay activación de sistemas de alarma intracelulares como MAP, P38GNK, y eso entonces en última instancia va a provocar que las neuronas empiecen a tener daño y eventualmente pueden morir. De tal manera entonces que esto se va a manifestar clínicamente por alteraciones en el comportamiento, ¿sí? Obviamente depresión, ansiedad, alteraciones también neurológicas, capacidad de movimiento, muy importante lo que llamamos anedonia, ¿sí? Esta sensación de enfermo, ¿no? Lo que llamamos también en inglés sickness behavior, el sentirse con astenia, dinamia, con fiebre. Todo este tipo, toda esta gama de alteraciones son producidas por este proceso de neuroinflamación. Y hemos entonces documentado, recientemente se publicó, miren ustedes, el año pasado, en nuestro modelo experimental hay un importante problema de neuroinflamación, ¿sí? Generado a través de estos mecanismos que aquí describimos con detalle en esta cita de International Journal of Molecular Sciences, en esa revista. Bueno, pues entonces ahora hemos tratado de ver de qué manera podemos evitar esa neuroinflamación, ¿sí? Y curcumina lo puede hacer. Entonces ese fue uno de nuestros candidatos, fundamentalmente porque el daño neuronal es un daño oxidativo. He tenido la fortuna durante mucho tiempo de trabajar con muy buenos amigos que son expertos en este tipo de daño oxidativo, principalmente en el riñón, el doctor José Pedraza Chaverri de la Facultad de Química, y en el sistema nervioso, la doctora Perla Maldonado, que trabaja en el Instituto Universitario de Neurología. Con ellos he trabajado bastante en otro tipo de modelos experimentales, pero cuando vi esto, pues les pedí también su colaboración para que estudiáramos esta faceta, y también, por supuesto, con mis colegas del Instituto Nacional de Psiquiatría, el doctor Lenny Pavón, para hacer estudios fundamentalmente de la concentración de neurotransmisores por HPLC. Entonces, pues, aquí vean ustedes ahora cuál es el abordaje que vimos para ver la neuroinflamación. Igual se empieza a tratar a los animales desde el día 14, se hacen tiempos de sacrificio que aquí están anotados, pero ahora entonces hacemos además PCR para ver la expresión de citocinas en diferentes partes del cerebro, en la corteza frontal, en el hipocampo, en el hipotálamo, en el cerebelo. Con eso entonces evaluamos la neuroinflamación localmente. Y también un conjunto de pruebas neuropsiquiátricas, cognitivas, digamos de psicología experimental, ¿no? Que mi estudiante Jacqueline Lara aprendió con nuestros colegas de psiquiatría y Universidad Autónoma Metropolitana. Y entonces, pues, esto pues, no es fácil, porque estas pruebas psiquiátricas o de conducta de psicología experimental se tienen que hacer, obviamente, en una campana de seguridad biológica nivel 3, se tienen que estar grabándolos con cámaras y demás, expuesto a diferentes aspectos, y de esta manera, entonces, se puede ver la ansiedad, la depresión, las alteraciones cognitivas, las alteraciones de memoria, directamente en los animales vivos que están infectados sin tratamiento y con tratamiento con curcumina. Entonces vean ustedes los resultados.
Aquí fundamentalmente les muestro el hipocampo, que es un sitio crucial para los problemas de memoria, ¿sí? Y vean ustedes cómo los animales control no infectados, normales, que son esta primera barra rosa, están muy por debajo de la producción de TNF en comparación con los infectados con MTB después de 21 días, 28 días, 60 días, 120 días de infección, ¿verdad? Y vean entonces cómo el TNF por RT-PCR se expresa muchísimo, igual que el interferón gamma, ¿sí? Igual que la interleucina 12. Pero si ahora se tratan esos animalitos con curcumina, que es la barrita amarilla, vean ustedes cómo la disminución es muy notable. Prácticamente normaliza la producción de estas citocinas, y por lo tanto, obviamente, con eso estamos previniendo el daño neuronal, neuroinflamatorio que tiene en este caso, estos animalitos, pero que seguramente también se podría hacer con pacientes. Esto entonces ahora se los muestra en hipocampo, la misma respuesta, ¿sí? Vean cómo las barras negras, que son los controles que únicamente reciben el vehículo, tienen infección con TB pulmonar. Bien importante, también tomamos los cerebros, ¿sí? Los homogenizamos y hacemos su UFCs. Y en ninguno de estos animales hay bacterias cultivables en el cerebro. Entonces, todo el proceso de neuroinflamación depende de los mecanismos que comenté anteriormente. No por el hecho de que haya bacterias en el cerebro, sino por toda esta influencia aferente que tiene el sistema inflamatorio sobre el sistema nervioso. Y vean de nuevo cómo la curcumina tiene pues, un efecto bastante eficiente previniendo la neuroinflamación. Este Cygnus Behavior, ¿no? Es también un aspecto importante que se estudió. Y vean, por ejemplo, en el peso corporal, los animales infectados pues bajan mucho de peso. Los animales sanos son la referencia principal. Y vean, los tratados con curcuminas pues están como la mitad de la pérdida de peso. Lo mismo que la actividad locomotora. Y también vean cómo los animales con TB pues tienen anorexia, dejan de comer. También por eso bajan de peso. Cuando se les da curcumina, el apetito se les mejora bastante. Prácticamente es igual la cantidad de alimento consumido, pesado en gramos, en comparación con los animales controles no infectados, los infectados tratados con curcumina. Y el aspecto también ahora vemos de tipo neuropsiquiátrico se mejora bastante. Esto es una variedad de anormalidades neurológicas, principalmente relacionadas con movimiento. Y ven entonces cómo, comparado las barras negras con las amarillas, que son los tratados con curcumina, hay una diferencia estadísticamente significativa. Depresión también está bastante menor. Los animales con curcumina en comparación con los controles que reciben el vehículo, obviamente todavía no llegan a los normales que aquí se ven. Miedo incondicional también, o sea, todas las alteraciones de tipo psiquiátricas se mejoran bastante con este tratamiento. Y lo mismo que la memoria de corto plazo y de largo plazo, también la curcumina los mejora bastante, disminuye notablemente en los animales con TB pulmonar, ¿sí? En comparación con los normales, la barra rosa y las barras amarillas son tuberculosos tratados con curcumina, ven como también la memoria mejora bastante. Parece ser que la neuroinflamación tiene también una posibilidad de ser tratada con productos naturales. Y esto es bien importante porque la curcumina, como ya decía, se usa como condimento. Prácticamente solo en concentraciones muy altas es tóxica. Y por lo tanto, entonces sería un compuesto que se puede usar a distribuir y a tratar a los pacientes, sobre todo aquellos pacientes con tuberculosis que tienen problemas de mucha ansiedad y mucha depresión, que es un problema de serio no solo más frecuente. Desde el punto de vista molecular, vimos entonces que factor de transcripción maestro para evitar el daño oxidativo, NRF2, ¿sí? Está sobreexpresado en los animales tratados con curcumina. Trabajo en un estudio hecho por Western Blot, en homogenizados del cerebro, particularmente en este caso del hipocampo. Entonces, de nuevo, parece ser que el efecto preventivo de la neuroinflamación y de la lesión neuronal y eventualmente la muerte neuronal es a través de evitar daño oxidativo establecido entonces por la curcumina. Y también es interesante la producción de esta neurotrofina, el factor de crecimiento derivado de cerebro, BNDF, también está mayormente expresado en los animales tratados con curcumina en comparación con los controles.
Este factor de crecimiento es absolutamente crucial para permitir que las células troncales madre de los neuroblastos, que principalmente se encuentran en las áreas cercanas a los ventrículos cerebrales, puedan mantener su población y puedan proliferar. De tal manera que las neuronas afectadas o dañadas pueden ser sustituidas por neuronas nuevas. Para ello este factor es absolutamente crucial. Y ven entonces cómo este factor está muy disminuido en los animales con tuberculosis pulmonar, pero se mejora bastante su expresión y producción cuando se trata con curcumina. Entonces, pues, la conclusión de esto es que este agente vegetal, este producto natural, tiene un efecto tanto a nivel pulmonar, ahí eso ya se había documentado, hay estudios anteriores experimentales que muestran que la curcumina tiene un efecto promoviendo la apoptosis y la autofagia en macrófagos. También evita que la bacteria pueda liberarse de la unión del fagosoma con el lisosoma, que es un mecanismo de evasión intracelular muy eficiente del coateo. Entonces, eso también es evitado por la curcumina, eso ya está documentado. Y lo que no había sido mostrado, y ahora este trabajo está actualmente en evaluación, está en revisión, ya fue enviado a publicación, es precisamente su efecto evitando la neuroinflamación, que creo que les he mostrado con bastante detalle, con diferentes gráficas, los diferentes estudios que hemos hecho. Entonces, pues, esta es, digamos, una semblanza general de algunos de los productos naturales que hemos estudiado y que nos han dado resultados interesantes. El grupo de la doctora Jiménez, con él estudiamos los triterpenos, eso está ya patentado y ahora está también está el nuevo estudio con la India tratando de ver si la nanotecnología nos puede ayudar. La doctora Luna es una súper experta estudiando nuevos antibióticos en tuberculosis, ella trabaja en la Facultad de Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico, con el doctor Castañón y con Eden Rodríguez, que hizo un postdoc con el trabajo de Silimarina. Hemos también tenido ya una patente con este compuesto. Y como ya comentaba, la doctora Maldonado ha sido muy importante para apoyarnos en cómo estudiar la neuroinflamación. Y pues aquí están el grupo de trabajo, los investigadores asociados. Jorge participó en el trabajo de terpenos, Jacqueline ha hecho un trabajo estupendo con el aspecto de la neuroinflamación. Bueno, tenemos tiempo para dos preguntas. Aquí las leo. La primera pregunta, ¿qué tan alta es la concentración empleada de curcumina comparada con la que normalmente se utiliza como condimento? Esa es una buena pregunta. Sí, el problema es que cuando se utiliza como condimento, la concentración es muy poca, pero también la absorción por parte del intestino es muy limitada. Entonces, realmente el problema de biodistribución es un problema importante para la curcumina y es por eso que, como les acabo de mencionar, en este experimento que les mostré, se administró por vía intraperitoneal. Hay una gran cantidad de vasos sanguíneos en el peritoneo, entonces la vía peritoneal es casi como la vía intravenosa y con eso es que obtuvimos este tipo de efectos. En un experimento anterior se hizo administrando la curcumina por vía oral y no se obtuvo ninguna respuesta. Entonces, como que si usáramos la vía oral necesitaríamos kilos de curcumina para poder tener el efecto. Es por eso entonces que resulta tan importante tratar de hacer nanotecnología y sobre todo, creo, todavía no hacemos experimentos, pero creo que por la vía respiratoria sería la forma más eficiente de darle acceso a la curcumina para eliminar la bacteria a nivel pulmonar. Muchas gracias, doctor. Y otra pregunta, ¿se han realizado estudios clínicos en pacientes o se han observado resultados similares? Desafortunadamente no se ha podido lograr esto. Esa es una de nuestras más caros anhelos, de tratar de poder estudiar esto haciendo ensayos clínicos controlados. En el caso particular de los triterpenos, que es más o menos en lo que nos hemos aproximado más, confío en que lo podamos hacer en la India, porque este Instituto de Tecnología en Bombay está muy cerca de un hospital, que es el hospital de tuberculosis más grande que existe en Asia. Tienen miles de pacientes con tuberculosis.
Y entonces, pues ahí como que toda esta situación de poder también evaluar su uso a través de sprays podría ser un poco más fácil quizá, ¿no? Todavía no lo sabemos bien, pero desafortunadamente esto no se ha probado hasta el momento actual, hasta donde yo sé, en pacientes. Lo único que he visto en pacientes es el efecto hepatoprotector que tiene la silimarina para evitar el daño por rifampicina y sonacida. Eso de hecho en China se hace sistemáticamente. Los pacientes con tuberculosis con frecuencia se les da también silimarina para evitar el daño hepático, ¿no? Pero hemos visto que también tiene un daño directo sobre la bacteria y de nuevo el problema va a ser la administración que tiene que llegar al sitio donde se necesita, que es principalmente el pulmón. Bien, ok, muchas gracias, doctor. Gracias también por haber aceptado nuestra invitación. Fue una ponencia excelente. A mí me encantó mucho. A mí me gusta la parte de productos naturales, entonces quiero decirle que estuve Bueno, fascinado con su luego entonces presentación. esto lo puede también ponderar mejor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy amables por su atención y muchísimas gracias por su invitación y que tengan muchos aniversarios más. Y ya saben, Muchas, yo estoy para servirles en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. muchas gracias, doctor.